¿Qué pensáis, chicos, que es más importante a la hora de hacer un cambio físico, crecimiento personal, etcétera? ¿La dieta o el entrenamiento? Buena pregunta, José. Para mí es que son complementarios, uno sin el otro no son nada. Yo creo que van de la mano, sinceramente. El azúcar, ¿qué pensáis que es? ¿Un enemigo o un aliado? Y ahora me gustaría hablar de la sal. Yo quiero decir que yo le estoy echando sal al café. Me lo estoy tomando sin azúcar, pero sí que me gustaría saber si tiene algún tipo de beneficio a la hora de entrenar. ¿Algún mito que se os venga a la cabeza sobre nutrición o sobre entrenamiento? ¿Que queráis desmentir aquí a nuestro audiencia? Tenemos el mito de la creatina, que te deja calvo, o la creatina, que te pone gordo, ¿no? Que subas de peso cuando no es así. Mitos en el gimnasio, pues cuanto más entreno, más fuerte me pongo. Eso no es así. Necesitamos cierta organización de entrenamiento, necesitamos buenas pautas, un buen descanso, una buena alimentación. ¿Nos podemos permitir el lujo de, por ejemplo, alimentarnos bien sin ir a entrenar y lograr ese cambio físico o viceversa? Piconeta, bienvenido a un nuevo episodio del podcast del Pico al Micro. Hoy, desde Murcia, me acompañan Juanjo y José, dos chicos que lo están petando a tope. Juanjo es entrenador personal y José es nutricionista. Juntos forman Moau Fitness y hoy, como no podía ser de otra manera, pues han venido hasta del Pico al Micro, hasta Almería, a hablar de nutrición y entrenamiento en el gimnasio. Chicos, buenas tardes. Un placer. Buenas tardes, Manuel, encantado. Encantado de teneros por Almería. ¿Qué tal lo has recibido lo primero antes de meternos en el tema? ¿Qué tal lo has recibido Almería? Espectacular, estamos aquí cerquita y la realidad es que siempre lo reciben muy bien esta tierra. Primos políticos, ¿eh? Primos políticos, sí. A pesar de decir que Murcia no existe, pero estamos cerca y la verdad que es un viaje ameno. Somos vecinos. ¿Qué tal? Yo me gustaría empezar agradeciendo que hayáis venido también, pero sobre todo felicitaros porque, bueno, contáis con un equipo ya, con una asesoría de más de 100 personas. ¿Efectivamente? Sí, correcto. Yo creo que, a ver, desde los inicios no éramos conscientes de en tan poco tiempo poder abarcar tantas personas, pero bueno, al final hemos intentado organizarlo y que todas las personas gocen de un servicio el cual merecen, el que se les brinda y el que se les ofrece nada más empezar la asesoría. Y yo creo que esa es un poco la clave, ir poco a poco pues acogiendo a estas personas, dándoles sus necesidades y poco a poco pues ir creciendo el equipo. No hemos visto con la capacidad, no sé hasta dónde llegaremos, pero la verdad que sí, actualmente tenemos la suerte de tener un equipo de más de 100 personas, claro. No tenéis ningún tipo de techo y si contáis con esas 100 personas, se da por hecho de que ofrecéis un buen servicio, como acabas de decir, pero sobre todo hay ese tono familiar que yo de hecho lo sé porque ya hemos hablado anteriormente, que Juanjo me contactaste y la verdad que me sorprendió. Por la manera de trabajar en la que tenéis, por la juventud, que eso también es de agradecer, que haya ganas de prosperar, como se dice. Y bueno, vamos a empezar a entrar un poco en materia, si os parece. Sí que voy a explicaros que si quiere contestar uno o el otro, es indiferente. Que hable el que quiera, que primero, por ejemplo, hablas tú, José, y luego hable Juanjo, eso no hay ningún tipo de problema. Así que me gustaría empezar preguntando por un mito que se dice mucho aquí en el ámbito del gimnasio, ¿no? Por ejemplo. Yo me he puesto a dieta y voy a bajar de peso, pero es que no puedo ganar masa muscular. ¿Esto es real? Bueno, si te parece bien, puedo responder yo esta cuestión. Estamos hablando de lo que tú propones, el concepto recomposición corporal, esa capacidad del cuerpo de forma natural de poder ganar masa muscular mientras pierdes grasa corporal, ¿vale? Entonces, se puede dar solamente en unas circunstancias muy concretas. Si quieres te las enumero y explico un poquito más haciendo la dinámica de cada una. Estamos hablando, en primer lugar, personas que venían de entrenar de forma subóptima. ¿Estás refiriéndote a principiantes en fuerza? Sí. O personas que ya tienen una trayectoria en ese entrenamiento. No, digamos la persona que no sabe realmente sobre el tema. Vale, un novato. Sí. Vale. Un principiante nunca le dio estímulo de fuerza. Por lo tanto, al empezar a entrenar, tiene los ingredientes propicios para ganar masa muscular mientras baja grasa corporal. Estamos hablando de principiantes, estamos hablando de sujetos con sobrepeso, con obesidad, que tienen reservas energéticas. Porque quiero que entendamos que el hecho de ganar masa muscular es un proceso costoso a nivel energético. Tienes que tirar de algún depósito de energía. En dieta, cuando eres más entrenado, estamos hablando más de un añito en la experiencia de fuerza, ya desde el superávit calórico lo más eficiente, por encima del mantenimiento. Pero un principiante con obesidad, esa reserva energética en el adipocito, en lo que viene siendo el tejido graso, le ayudan a poder generar esa masa muscular. Y en tercer lugar, que es el primero que comunicaba, pero quería antes de ver la pregunta, estamos hablando de personas que entrenan de forma subóptima o no controlan variables como descanso,
manejo del estrés o sistema de alimentación, entre otras. Luego pues hay otras circunstancias, pero esas son las del novato, digamos, en las que puede ganar masa muscular y perder grasa a la vez. Ahora me gustaría mencionar la palabra descanso, algo fundamental, tanto en la nutrición como en el entrenamiento, y que vamos a tocar porque tú, José, en concreto, cuando tuvimos la llamada al principio, me comentabas que hay una silla con 4 patas. Efectivamente. ¿Podría explicarnos este funcionamiento? Sí, al final yo lo que quiero es transmitir en las consultas desde una finalidad lúdica, divertida, fácil de entender, cosas fisiológicas un poquito más difíciles. Y siempre explico los 4 pilares, las 4 patas de la silla, que en primer lugar sería el descanso, en segundo el manejo del estrés, en tercero el entrenamiento de fuerza y cardiovascular, ambos con beneficios diferentes que Juanjo, el especialista, y podrá explicar, y luego un sistema de alimentación enfocado al objetivo, nutricionalmente más correcto y adherente, por supuesto. Esa es la dinámica. Juanjo. Cuando una pata se rompe, las otras 3 tienen que sostener el peso de la silla, y lo más normal es que vaya al suelo la persona que está sentada en ella. Juanjo, te he visto mirando el botón. Sí. No he explicado lo que es, pero para los oyentes ya tenemos un episodio atrás con el botón Pico Time, se llama la sección, de hecho. Podéis darle cuando queráis, va a suceder algo totalmente aleatorio, ¿vale? Intentaremos, yo no lo sé. Creo que de hecho es la primera vez que no me han dicho esto los del equipo. No sé qué va a pasar, pero lo que sí me han dicho es que es algo relacionado con lo vuestro. Así que en el momento que queráis, pulsamos y le damos. Hablando del sueño, y aquí quiero, Juanjo, que empieces tú. Tema gimnasio. ¿Cuál es el promedio de horas que una persona tiene que dormir? Vale, hay muchos factores por los que una persona puede tener un poco desvinculado el buen hábito del sueño. Puede ser por un factor externo como sea el trabajo o por un factor interno hábito que sea de esa persona. Es decir, no estás puesto a un trabajo el cual le cambia los horarios de sueño, pero sí que es verdad que tiene internalizado o dentro de él un hábito en el cual no puede tener un buen papel el sueño dentro de este inicio o de nuestra asesoría. Podría ser, por ejemplo, cuando nosotros hacemos hincapié con el sueño. Yo creo, como bien dice la OMS, que la Organización Mundial de la Salud, pues al final son entre 7 y 8 horas las que una persona debería dormir, no ya para rendir entrenando, sino como hábito general saludable con el que una persona se puede encontrar cómoda y rendir en sus actividades cotidianas. Luego, más allá, una vez que esa persona se interesa por el rendimiento deportivo, obviamente esas personas tienen que estar descansadas. Cuando nos exponemos a una rotura de fibras, por ejemplo en el trabajo en gimnasio con hipertrofia, esa rotura de fibras, ¿cómo se puede reestructurar y cómo podemos recuperarlas? Pues una con la comida y otra el factor descanso. Si no descansamos, al final ese poder reestructurativo que tiene el cuerpo con respecto a las fibras que hemos roto no se va a producir con la misma calidad y de la misma manera que si dormimos las horas necesarias del cuerpo. Entonces, es un factor fundamental que priorizamos dentro de la asesoría y dentro de todas las personas que quieren coger este hábito, y la verdad pues que vas a rendir mucho mejor cuanto más descanso, ¿verdad? Que no te vas a tirar 15 horas durmiendo, pero sí que hay un mínimo indispensable como para poder rendir. Vale, yo, por ejemplo, pongo un ejemplo. Me duermo a las 2 de la mañana, ¿no? Un caso, y me despierto a las 7 de la mañana. Tengo pensado ir a entrenar a las 8 y he desayunado. ¿Cómo veis este acto? Pues no es óptimo la realidad. La realidad es que conocemos los ritmos circadianos y el cuerpo está hecho para descansar por la noche, para trabajar por el día, para reparar esos tejidos, como decía Juanjo, estrés oxidativo, radicales libres, estructuras de comportamiento caótico que ya no solamente a nivel de composición corporal te pueden entorpecer el no descansar suficiente, sino a nivel salud, ¿vale? Entonces esa es un poquito la dinámica. Tiene que ser entre esas 7 y 9 horas. Como dato extra podríamos decir que no es lo mismo un atleta de alto rendimiento que tiene más estrés metabólico, daño oxidativo, todos estos términos que decíamos, ¿no? Sí. Según el caso concreto. Un recién nacido necesita en torno a 14 y 17 horas y un atleta de alto rendimiento igual necesita una hora y media más de lo que es la estipulación de la OMS, de 7-9 horas. Vale, y desmontando un poco el mito este de no es que las mujeres tienen que dormir más que los hombres o los hombres tienen que dormir más que las mujeres, ¿hay alguna ciencia exacta o al menos casi exacta que se sepa que si las mujeres tienen que dormir más que los hombres? Estábamos hablando de un poquito de estrés oxidativo y otras cositas. También el sistema hormonal es importante, no lo podemos obviar. Y el sistema hormonal de la mujer es un poquito más complejo, por lo tanto hay algunos estudios que sugieren
que las mujeres tendrán que dormir un poquito más que los hombres por esa capacidad, por esa excitabilidad neural. 20 minutos, media horita, nada súper disparatado, pero sí hay esa pequeña diferenciación. Hablando también del ámbito deportista, mujer deportista un poquito más que hombre deportista. Ok. Una pregunta sobre nutrición. ¿Comer más, pero buena comida? ¿O comer menos, pero mala comida? Me pone entre la espada y la pared, Manuel. La realidad es que no podría ser extremista. Tengo que responder una de las dos. Vale, te explico una cosa. Comer poquito puede ser denso energéticamente. Quiero decir, uno de los pilares de nutrición es el famoso balance energético que estuvimos hablando, ¿no? La relación entre la ingesta y el gasto energético. Según cómo se comporten esas dos partes de la ecuación, se puede dar mantenimiento, ganancia de peso o pérdida de peso. Entonces, yo creo que elegiría poco denso nutricionalmente hablando para que me ayude a tener un equilibrio de macronutrientes, que son los elementos que necesitamos en grandes cantidades, proteínas, grasas, carbohidratos, y también que me ayude a cubrir esos micronutrientes, vitaminas, minerales. Yo te quiero hacer un inciso porque sí que es verdad que José lo ha explicado muy bien y obviamente en la teoría que mantenemos, pero también entra el factor de la persona en cuestión que está haciendo pues ese plan nutricional o que se pone a esa organización nutricional. Hemos visto casos prácticos, por ejemplo, en los cuales tenemos en nuestra asesoría que hay personas que les va mejor una adherencia con un tipo de plan y hay personas que tienen más ansiedades o menos ansiedades con otro tipo de plan. Entonces también entra un poco el factor humano y luego también el hecho de factores externos como pueda ser horarios con el trabajo, horarios con alguna actividad cotidiana y que pueda obligar a esa persona a tener una organización nutricional determinada. Entonces, en muchos casos, como ha dicho, su teoría sería el factor común a repartir entre todas las personas, pero luego también entra la específica y la que no tenemos que dejar de analizar cuando una persona está de cara a nosotros y quiere empezar llevando una buena organización con respecto a la nutrición. Vale, entonces yo, por ejemplo, todo lo que voy a decir, suponer, ¿vale? Que no tiene por qué ser, chavales, no tiene por qué ser lo que yo esté haciendo. Que de hecho, estoy más enfocado, ya os lo dije el otro día cuando empezamos a hablar, con el tema de la salud, con el tema de la nutrición, y de hecho, que estéis vosotros aquí también tiene culpa de que yo haya empezado ese cambio, digamos, y esos hábitos. Porque es verdad que, por ejemplo, a nivel ansiedad, a nivel alimentación también, que es una pregunta que te quería hacer de ahora, José, perdón, tiene mucho que ver el tema de la ansiedad con la alimentación. ¿Cómo de importante es tener una buena alimentación o un buen entrenamiento, Juanjo, a nivel cognitivo y mental? Estamos hablando a nivel de cognición, habilidades cognitivas son memorización, aprendizaje. Si me lo enfocas desde ese aspecto, un sistema de alimentación, digamos, correcto es clave. Estamos hablando de que hay nutrientes específicos. Quiero que entendamos una cosita. A nivel cognitivo, el motor es el cerebro, ¿verdad? Sí. Hay varios sistemas, el nervioso central, el periférico, el autónomo. Dentro de esa rama del sistema nervioso central, que sabemos que es importantísimo, el cerebro destaca. Y el cerebro me gustaría hablar un poquito de la composición de él para entender que si el cerebro es X composición, necesitamos brindarle esos nutrientes. El 75-80% es agua. Una cosa que obviamos, que pensamos que no es tan importante, no le damos realmente la importancia que tiene y es muy importante. Muchas veces dolores de cabeza es debido a beber insuficiente agua, ¿vale? Luego estamos hablando de un 10-12% aproximadamente de grasas. El famoso omega 3, el DHA, ayuda en la cognición. Es muy vital. Y luego estamos hablando también de proteínas en menor cantidad. Estamos hablando de oligoelementos, de micronutrientes, pues sodio, potasio, cloro, hierro, zinc, selenio, un montón que influyen en la capacidad cognitiva, por supuesto. Lo que me estabas comentando antes era un poquito más enfocado al estrés, ¿no? A la ansiedad. Sí, ansiedad, estrés. Al final tiene una correlación el estrés con el sistema de alimentación. Puede ser tanto, digamos, causa, el sistema de alimentación te genera el estrés, como al contrario, digamos, ¿no? Entonces, obviamente un sistema de alimentación no restrictivo que siempre nos ayuda a conseguir los objetivos, que sea adherente, es el sostenible a nivel de salud mental. Ese es un poquito lo que yo pienso.
Fíjate que antes lo veníamos comentando en el coche, íbamos contestando audios de trabajo de personas que al fin y al cabo están con nosotros y bueno, veníamos comentando el caso de un chico con el que tengo ya cierta confianza, lleva tiempo en la asesoría y que me decía que esta fase de definición no la estaba viviendo tanto como la primera que hizo con éxito. La finalizó con mucho éxito, además, sacó muy buenos resultados y que lo mostramos en portadas de trabajos que vamos haciendo. Y es que estaba sufriendo más ansiedad en este déficit calórico que en el primero, cuando es la primera persona y el mismo proceso al que se expone. Y yo creo que lo que hemos localizado en ese tipo de ansiedad también un poco, como dice José, en el sistema alimenticio, el que él estaba empleando. Debido a un factor externo, como pueden ser los eventos que a ti te surgen dentro de estos procesos a los que te expones de déficit calórico, esta persona tenía como una montaña rusa de emociones y que a su vez se trasladaba a esa ansiedad de la que tú hablas. Te lo explico en el caso práctico. Esta persona, por ejemplo, tenía un evento, pues como puede ser un cumpleaños, una comunión, al que nos invitan y al final, pues nos cuesta decir que no a ese tipo de alimentos en el cual nos ponen en la mesa, ¿no? Puede ser tartas de queso, ¿no? De postre o alimentos que estén fuera de esa nutrición que tiene en este caso esta persona. Entonces, esta persona se exponía a un número alto de calorías algunos días y un número muy bajo y restrictivo, en este caso siempre lo hacemos con la determinada viabilidad que nosotros queremos que tenga esa persona para que pueda extrapolarlo a largo plazo, pero como te digo, se exponía algunos días a muchas calorías y otros días a pocas calorías. ¿Eso qué hace? Eso al final, en tu ritmo de vida o en tu rutina, te hace, como te he dicho antes, tener una montaña rusa de sensaciones y de emociones con respecto a la comida. Hay momentos en los que sientes mucha dopamina, tienes muchas calorías y estás feliz y luego te viene la post-resaca de haber comido tantas calorías, te sientes mal, al final entras en ansiedad y dices, ¿por qué no? Si ayer comí esto, pues ya hoy me lo voy a comer o no me lo tomo tan en serio, o no directamente así, sino que esos momentos en los que ingieres menos calorías tienes la necesidad de ese corto plazo en el que has ingerido más calorías, pues comer más. Entonces muchas veces viene determinado también por el sistema de nutrición que está teniendo en ese momento la persona, esa ansiedad que sufre. Hay que intentar controlarlo un poco para que sea más lineal y ahí eliminar ciertas ansiedades. Ahí quizás también estamos hablando del famoso hambre emocional, ¿no? Cuando tú estás expuesto constantemente a niveles de estrés, estaba hablando de dopamina, ya sacamos un poquito el tema hormonal, crucial en la mejora de la composición corporal. Ese cortisol, cuando es prolongado y es sostenido durante bastante tiempo, es bastante complicado de paliar y buscamos el mecanismo de recompensa, algo que nos satisface. Normalmente suele ser alimentos más ricos en azúcares, en kilocalorías, en energía, en grasas de baja calidad, trans, hidrogenadas, porque eso, digamos, te da esa falsa sensación de felicidad. Es como que recurre a eso. Entonces, obviamente, dentro de la mejora de la composición corporal, que es uno de los temas, creo, clave del podcast, estaríamos hablando de salud por encima de todo. Salud física, mental, emocional, espiritual, todo lo que aborda en la salud en sí. Antes de seguir, me gustaría hacer un inciso para agradecer a Mago Modern Living, que nos han cedido esta maravillosa cocina, uno de los espacios que tienen en su tienda física, donde actualmente estamos. Nada, muchísimas gracias por el espacio. Seguimos viendo el episodio. Bueno, voy a hacer una pregunta. ¡Ey! 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 Está... Pueden ser flexiones. No sabes lo que... No. Creo que no. Tenía curiosidad. Creo que no. Va. Bueno, vale. Un tema muy importante. Me estáis mirando como le damos o no le damos. Si queréis darle, no hay problema. No, vamos a esperar. Vale, Quiero perfecto. que sea que sea aleatorio. ¿Qué pensáis, chicos? ¿Qué es más importante a la hora de hacer un cambio físico, crecimiento personal, etcétera? ¿La dieta o el entrenamiento? Buena pregunta, José. Si quieres empezar tú respondiendo eso. Para mí es que son complementarios, uno sin el otro no son nada. Yo creo que van de la mano, sinceramente. Sí, no te puedo dar respuesta. Yo te voy a decidir más porque en este caso yo lo veo a pie de calle, como quien dice. Cuando una persona que entra por la puerta de la consulta nunca viene a la primera revisión igual. Puede venir parecido porque al final le cueste más el inicio o le cueste menos o al final, pero nunca viene igual. Es decir, siempre esos planes que nosotros le pautamos siempre van a generar un impacto, ya sea, como te digo, ya sea menor por la adherencia de la persona, la adaptación que
con la que se pone al inicio, las dudas que tenga, puede desembocar en que lo haga mejor o peor, ¿no? Pero la dieta y el entrenamiento entre sí generan un impacto brutal, ya sea la hipertrofia en gimnasio, ¿vale? El trabajo que se pauta en el sentido de haz ejercicio y cómo tu cuerpo responde a él, y luego la organización nutricional. Piensa que hay personas que ellos en su cabeza piensan que lo están haciendo genial con la comida y por el hecho del desconocimiento al final no lo están haciendo tan bien. Entonces esos macronutrientes o esas cantidades de comida en el cual se meten en cada ingesta al cabo del día, la composición puede de no ser tanta calidad como la que tienen nuestros planes nutricionales o de otros nutricionistas, los cuales brindan ese servicio. Entonces el impacto es brutal. Yo hay en nuestra página de Moao de Instagram, yo incluso he puesto cambios del día 0 hasta el día 15 de la asesoría, desde el inicio, que es lo que yo le llamo fase de adaptación, una fase muy importante porque en esa fase la persona sufre el impacto de, como tú has dicho, la dieta del entrenamiento, que sin lugar a dudas es exitosa cuando la pauta. Igual una respuesta alternativa podría ser: ¿cuál es tu talón de Aquiles? ¿Nutrición o entrenamiento? Muy bueno, Peor muy bueno. Es igual el que más importante es o el que más incidencia va a tener en el cambio físico. Claro. Hay que trabajar con inteligencia, digamos. Para eso estudiamos nosotros en la primera entrevista, en la primera consulta, cómo son tus hábitos dietéticos, de entrenamiento, y entendemos un poquito cómo es la dinámica para saber ayudarte en ambos aspectos, pero incidiendo en aquel que pensamos que es menos eficiente. Vale, una pregunta, tema que se me ha venido con este tema anterior. Yo, por ejemplo, ¿no? Anteriormente, cuando os conté que tuve mi otro cambio físico, que me quedé, vamos a decir como se dice hoy en día, en mi prime, yo había días, tío, que me levantaba, comía bien, etcétera, y decía, bueno, hoy estoy comiendo bien, no estoy comiendo nada mal ni nada. Si no voy a entrenar o si no voy a andar, por ejemplo, no va a pasar nada. ¿Nos podemos permitir el lujo de, por ejemplo, alimentarnos bien sin ir a entrenar y lograr ese cambio físico o viceversa? Yo creo que es incompleto al final. Como decimos, todas las cuatro patas de la silla hay que trabajarlas todas por igual, tienen incidencia, tienen peso y hay que trabajarlas. Yo siempre hablo de la regla, bueno, esta regla es un poco mnemotécnica que la utilizo yo para el control de nuestro servicio. Creo que si tú, como digo, empiezas a organizarte con estos temas, con entrenamiento, con nutrición, yo le llamo la regla del 33%. Tú piensas que si tenemos descanso, sueño, factor de actividad física, entrenamiento de fuerza y nutrición, ¿vale? Pues estas tres partes van a determinar el hecho de los resultados que tú consigas. Si tú hay una de las partes que te dejas sin hacer, pues los resultados van a ser pues dentro de un 66%, un 33% o el 99% en el caso de que la hagas todas. Sin lugar a dudas, en tu aspecto físico y en tu estética va a determinar las cosas que tú hagas o no, sin lugar a dudas. ¿Y ese 1% cuál sería? Porque hemos dicho 99%. Bueno, ahí Ese sería el del domingo, el del domingo me como una hamburguesa, ¿no? Cosas así. Sí, llámalo, no, pues Ocio. Motivación al final, depende un poco de las cosas que tú hagas. Es un poco, por así decirlo, por poner un lado equitativo a cada parte, pero bueno, no le llamo el 33%, más que nada por no decir que todo es perfecto. Si Vale. podría hacerse esas reglas. Correcto. Bueno, vamos a sacar un tema ahora, entre comillas, polémico, porque de hecho yo muchas veces lo he pensado en mis pensamientos, estando en mi casa, ¿vale? Y es verdad que me da la sensación de que hay mucha gente a día de hoy que dice, bueno, entra en Instagram, ve al típico culturista, por ejemplo, vamos a decir ahora una bestia, José Mavist o Mauro Fiallo creo que bueno, Mauro, hablo un par de veces con él, no sé si es el apellido así. Mauro, vamos a decir Mauro. Jorge Tabé, John Pradels, muchos de los top Spain. Y claro, yo por ejemplo antes entraba y decía, es que vaya físico, tío. ¿Cómo voy a empezar yo a entrenar? Si mira la de años que hacen falta para llegar a esto. ¿Creéis que los estereotipos están marcando un antes y un después a nivel de redes, digitalmente hablando, con estos cambios físicos, ya sea nutricionalmente o en el gimnasio? Vale, si me permite, yo te voy a hacer una pregunta. A ver cómo te desenvuelves respondiéndome. Habiendo tantos podcasts como hay, ¿por qué decidiste empezar tú el tuyo? ¿O en qué te basaste como para empezarlo? Es bueno, porque quería destacarme del resto.
quería destacarte el resto. Me acabas de responder tú a la pregunta que te he hecho yo. Claro, y perdona que yo... No, me parece genial, me parece genial. Claro, entonces, Genial. ¿cómo tú afrontarías el hecho de empezar un cambio físico? Al final miras por ti, ¿verdad? Total. Al final miras por mejorar. No te fijas en qué estará haciendo el otro, lo ajeno. Al final tú te miras al espejo y dices, necesito un cambio físico. Pues yo pienso que es por eso, por el que las personas empiezan y hay algunas personas pues, que lo toman bien dentro de sí, se sienten bien consigo mismas y simplemente siguen. Es verdad que ahora con las redes sociales podemos obtener respuestas negativas y respuestas positivas dentro de ellas, en los cuales pues si nos fijamos en qué cuerpo tiene ese chico o qué cuerpo tiene esa chica, pues nos veamos identificados y nos desmotive o nos motive en función también de los rasgos de la persona, ¿no? Psicológica dentro de cada uno de nosotros, pero claro, yo creo que es por el hecho, ¿no? O el mero hecho de que cada uno siente que tiene que mejorar por sí mismo, ¿no? Yo creo que es como dices, un arma de doble filo. Puede ayudarte a quizás ganar motivación, a animarte o incluso a bajarte la moral, el ánimo. Estamos hablando del 1% de la población. Para llegar a ser el 1% de la población tienes que trabajar como solo trabajas el 1%. Entonces, un poco esa alteración en la percepción, digamos, de la realidad. Claro, es que yo esa parte conseguí madurarla y decir, lo primero que todos los cuerpos no son iguales, cada cuerpo tiene un objetivo. Estos chicos, por ejemplo, Joan, como acaba de decir, Jorge, etcétera, está claro que ellos quieren ser culturistas, quieren llegar a ese molde, digamos, físicamente hablando, y que cada uno tiene su cuerpo. Entonces, desde aquí sí que decirle a esa gente que está pensando hacer un cambio físico y hacerlo bien, que no se centren en lo que ven en Instagram o lo que ven en TikTok, que al final cada proceso, cada cuerpo lleva un cambio y eso es lo que hay que respetar. Yo lo que veo o la pregunta que me haría a mí mismo es ¿cuánto lo quiero? O sea, ¿cuánto lo necesito Muy bueno. y cuánto lo quiero? Porque no es lo mismo también querer algo que necesitar algo. Hay personas que vienen por mera necesidad a nosotros y personas que vienen por el mero hecho de decir, pues voy a probar, me gustaría, voy a intentarlo. Pero realmente no tienen una necesidad. Veo un cambio más grande. Es verdad que hay un cierto porcentaje de personas que vienen por el quiero, que al final sacan buenos resultados, pero es verdad que el necesito te hace llegar más lejos. No es lo mismo querer que desear. Es verdad que a lo mejor estos chicos siempre era su sueño desde pequeño y al final lo han conseguido. Entonces hay muchas veces lo que la gente debe preguntarse cuánto quiero algo como para poder llegar a eso, ¿no? Es lo que yo creo. Buenísima reflexión. Vamos a entrar ahora en dos temas distintos que parecen primo hermanos, ¿vale? Son el azúcar y la sal. Sí. El azúcar, ¿qué pensáis que es? ¿Un enemigo o un aliado? Porque creo que aquí hay muchos mitos también al respecto de este tema de, no, es que si tomo azúcar va a rendir mejor. Os pongo un ejemplo. Me tomo un Monster o un Energy Drink antes de empezar a entrenar. Y me pongo como una moto, sí, pero luego no da un efecto bajón a eso. Sí, estaba hablando de que como es un azúcar de rápida absorción, ¿no? Un azúcar simple, viene ese pico de glucemia, de sangre, hiperglucemia, y acto seguido la hipoglucemia reactiva. Entonces, al final, si es con un fin de rendimiento deportivo, es justificado. En población general, estamos hablando, la OMS, por ejemplo, nos habla de no más de 25 gramos de azúcar añadido. Pero es que azúcar añadido, estamos hablando que en azúcar de mesa, llamado sacarosa, es como el común, pero tú te tomas un zumo de naranja y es azúcar libre, que también contabiliza. Te tomas un helado, lleva azúcar añadido, que no solamente el azúcar que yo añado a mi infusión, a mi café. Esta es una recomendación porque sabe la OMS que somos una población muy sedentaria por lo general. En términos deportivos, pues estamos hablando de bebidas isotónicas, por ejemplo, y uno de los componentes que tienen son azúcares en diferente distribución, diferentes ratios, y son necesarios para el rendimiento deportivo, para reponer esos depósitos de glucógeno, que es una de las fuentes de energía del cuerpo. Si yo en este caso, que también lo dije hace ya 2-3 semanas, he dejado de tomar azúcar, ¿sí? Que esto sí es real, he dejado el azúcar así como tal la conocía. Por ejemplo, al café no le estoy echando azúcar y muchos más casos. ¿Qué tan de bueno tiene eso? Dejar el azúcar 100%. Sí. Como te digo, en el ámbito deportivo puede ayudar, pero no es esencial. Hay diferentes tipos de hidratos de carbono, como te digo, rápida absorción,
y lenta absorción. Una patata te va a dar esa energía que necesitas más prolongado en el tiempo y mucho más saludable a nivel fisiológico. Entonces, el hecho de dejarte el azúcar no te va a limitar en ningún aspecto. No es como obligatorio, digamos. Vale, o sea que no he hecho ninguna locura, ¿no? Dejando el azúcar así ahora mismo como está. Ha hecho Vale. un buen cambio. De hecho, es que lo estoy notando positivo, efectivamente, porque antes he de reconocer que cuando tomaba algo de azúcar, ya fuera con un café, con un croissant, por ejemplo, cualquier cosa, notaba esa ansiedad. Al final, la azúcar es una droga, tal y como la conocemos, pero es una droga, según dicen. Ahí estoy viendo ya a Juanjo. Estimula... ¿No crees eso, Juanjo? A ver, una droga como tal podría ser una mala pauta en el caso de excedernos con el consumo de azúcar. Podría llegar a incluso generar adicción, ¿no? Hay personas que sienten, pues también un poco hablando de la dopamina, el hecho del sabor que te produce al ingerirla, pues... Manuel está deseando que le toquemos. Sí. Hostia. Estamos Juanjo, pero está deseando. A ver si están aquí por aquí el equipo. ¿Qué es lo que siento ahora mismo? Ahora mismo no sé qué podremos sentir, la verdad. Tenemos por aquí a una chica Estás... que va a entrar ahora mismo, la van a microfonear. No sabéis lo que va a pasar, no imagináis nada. Bueno, a la chica la estáis viendo ya. A ver si entra y le hago la presentación. Si no, tranquilo que no va a pasar nada. ¿Qué tal, Daza? ¿Qué pasa? Ponte por aquí al lado mío. Hola, chicos. ¿Qué tal? Bueno, ella es Daza. Daza es profesora de... Al final. ¿Eh? Eso ¿Quieres que te presente al final? Dilo al final. Ah, bueno, genial. Pues mira, ha entrado súper decidido, ¿sabes? No, yo voy ¿Quieres bien. ir algo? No, yo voy ¿Está bien? perfecta. Vale, pues explícanos, diría explícales, pero explícanos porque yo tampoco sé nada. Bueno, ¿Qué de actividad nos va a primeras- hacer? De primeras, yo vengo a haceros una pregunta. Ojo que es una pregunta trampa, ¿vale? Así que pensarla muy bien. Que os veo, chicos, inteligentes para responderla. ¿Qué es para vosotros el yoga? Bueno, ¿qué es el yoga? ¿Para mí o para el resto de personas Para ti, ¿no? mundo que la practican? Yo en este caso no practico el yoga. En este caso, responde por ti, porque cada mente es un mundo. Sí. Entonces, Yo lo veo, o sea, yo el yoga, ya te digo, no he tenido la suerte de poder practicarlo, pero yo lo veo como una modalidad más que puede ejercer la mayoría de personas que a lo mejor no tienen disponibilidad de entrar a una sala de musculación o que directamente su fisiología en ese momento no se lo permite. Movimientos más reducidos, personas un poquito más mayores en los que, ya te digo, esos movimientos se les reduce el grado de disponibilidad, o también como liberación del estrés o directamente para psicológicamente sentirse mejor ellos mismos. No diría que tiene efectos a la hora de generar hipertrofia dentro de tu cuerpo, pero bueno, sí lo vería algo relacionado con la psicología, el estrés y la salud y el bienestar de las personas a nivel de, pues eso, si tienes un trabajo muy sedentario, directamente te pasas 8 horas en una piscina y no te gusta el fitness, pues sí que puedes disponer del yoga en algún momento o tener esa opción, ¿no? Como modalidad, en lo que yo... vale. Momento meme, mi pana el que dice que no ha estudiado y saca en el examen un 10. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? También, ¿eh? Yo voy a responder algo más básico, o sea, más a mi rollo, ¿vale? Más mano, ¿no? Sí, más mano, efectivamente. Yo creo que el yoga, en pocas palabras, es una actividad corporal que hace que ese nivel de estrés que podemos tener por las nubes, normalmente, al menos en mi caso, te lo lleva al suelo, a la tierra, te estabiliza. Tiene una forma de meditación, pero con el cuerpo. Vale, ¿y para ti? Pues sí, como una terapia alternativa que brinda muchos beneficios. Yo lo apoyo más en el ámbito de la salud mental, de conocer un poquito más tu cuerpo, trabajar ámbitos como quizás también flexibilidad, que se olvida muchas veces, ¿no? En el ámbito deportivo de entrenamiento de fuerza, movilidad, esa respiración, ¿no? Yo creo que es positivo. Vale, pues he de decir que no estáis equivocados, pero os falta ahí algún pequeño detalle. Por tu parte, te has acercado, pero no todo es la flexibilidad y la movilidad. Y por tu parte, no todo el mundo va a yoga porque no pueda permitirse a nivel físico, por ejemplo, ir al gimnasio por el tema de máquinas. Claro. Por ejemplo, de hecho yo suelo tener muchos alumnos que vienen de CrossFit porque quieren movilidad, porque la pierden en CrossFit, por ejemplo. Luego viene gente porque se los manda el médico.
Y luego gente como Manu que quiere probar Es cosas que diferentes. me está viniendo una anécdota del otro día cuando intenté probar yoga, que esto fue a las 2 de la mañana, totalmente No, improvisado. tampoco te he dado mi feedback de ese día. No, ya. Bueno, Pero, esa noche, mejor pero es que dicho. hubo se dice postura, ¿no? Sí. Una postura en concreto que fue el cara al sol. No, el Sal- cara al sol no es, ¿no? Saluda al sol. Te van a la verdad. Momento fundación. Momento fundación. No pasa nada, así que al final no les digo mucho. Ah, esto es un fallo, ¿eh? Saludo al sol, ¿no? Saludo al sol. Saludo a ver, que dice saludar dice el cara, ¿sabes lo que digo? A las 2 de la mañana, poco, ¿no? Era más bien saludo a la luna, que luego le hicimos, porque es otra. Nefasto, ¿eh? O sea, fatal. O sea, yo creo que mi movilidad está en -3. Estaba tieso. No, te lo puedo decir ella, que estaba así apretado. Nada, era una anécdota, ¿no? Puede ser. Te daré el feedback en tras cámaras mejor. Sí, ya lo estoy diciendo yo, o sea que no me va a asustar. Bueno, no estáis cerrados. Lo que pasa es que ninguno me ha dicho lo que me imaginaba que no ibais a decir. Así que lo que traiga pensado me viene de lujo. Efectivamente, es físico, a nivel muscular, a nivel movilidad, también es mental, también es respiratorio, pero va más allá. No habéis dicho espiritual, pero también es espiritual, ¿eh? Tiene muchas vías por donde puedas pillar el yoga. Pero hay un punto muy importante que estamos acostumbrados a hacer yoga en ámbitos perfectos. Una sala bien estructurada, con colores neutros, con velas, con incienso, con música relajante e incluso cojines para hacer yoga. ¿no? Yo lo tengo que usar, por ejemplo. Exactamente, porque te ayuda mucho a la hora de hacer ciertas posturas. Pero, ¿vosotros creéis que la vida te da velas, cojines y tranquilidad? Desde luego que no. No. Al contrario, te da espinas y tienes que ir andando sobre ellas. Exactamente, la vida no te da velas aromáticas así por así. La vida te da estrés, te da ajetreo mental y físico. Te da mucha presión. Así es la vida diaria. Entonces, si no conseguimos sentirnos tranquilos dentro de ese murmullo mental y físico, realmente lo único que hacemos es distraernos de vez en cuando nos dan vacaciones en el trabajo o cuando decidimos hacer alguna escapada. Entonces, vengo a daros un ejercicio para que entendáis sobre todo esa sensación, pero también la parte que hay detrás. Entonces, vamos a practicar una respiración cuadrada, que es muy famosa, puede ser que la hayáis escuchado. Sí, ¿No será la del otro día? No. Ah. 4 segundos, ¿no? Exactamente, digamos que es dibujar un cuadrado, yo lo voy a poner aquí en la pizarra, ¿vale? Y vamos a inhalar por la nariz, no se inhala por la boca, en otros ejercicios sí, pero en este no. Vamos a inhalar en 4 segundos, retener ese aire en otros 4, soltarlo en 4 y volver a retener en 4. Abajo, del todo. Exactamente. Ese es el ejercicio. Entonces voy a pedir que cerréis los ojos, que os metáis en el papel y lo intentéis. Postura cómoda, amplia, abierta, manos abiertas, piernas así cómodas, relajados, que los hombros no haya tensión. Y vais a seguir mi ritmo a la hora de inhalar, ¿vale? Solo con la nariz, ¿no? Exactamente. Relaja las manos, los deditos de las manos. Eso. Vale. Empezamos y inhalamos. Y empezamos a retener el aire. Poco a poco vamos a ir soltándolo. Y vamos a retenerlo también. Podéis abrir los ojos. Sensaciones, por favor, feedback, comentadme. Es muy rápido, lo que hemos hecho, pero quiero un poco de... Bien, Bien, tranquilo. tranquilo, guay, Me he olvidado del mundo por un segundo. Sí, no No sabía dónde estaba. Te centras en la respiración, Sí. como que no hay nada más. Era mi... Sí. Era... Oh, coño, que estamos grabando, ¿no? Se me ha Se me había olvidado. Se me ha ido. No, la verdad que bien.
De hecho, había escuchado y la había practicado en casa. La respiración cuadrada era anteriormente en momentos de estudio, estudios que yo tenía por hábito, y cuando he tenido que cursar alguna cosa sí que he tomado importancia de eso, y es un momento de relajación extrema, la verdad. Suele ser muy común. Pues ahora vamos a hacer algo diferente. Voy a pedir que cerréis vuestros ojos y cuando os dé la señal hacemos lo mismo, pero por favor, recordad lo que acabáis de sentir. Importantísimo, que lo tengáis ahí en mente. Vamos a hacer lo mismo. Lo mismo, Vale. pero cuando yo os diga. De mientras, el equipo técnico me va a ir ayudando y vosotros cerráis los ojos, ¿vale? No os voy a hacer nada raro. Pues esperemos. Pues fiables. Los chavales se tienen que ir para Murcia, ya sabes. Ok. Recordamos hombros relajados, manos relajadas, que no haya tensión. Muscular. Tampoco. Y ya no os voy a guiar yo en la respiración, os voy a guiar vuestra propia mente con el mismo ritmo. ¿Vale? 4 segunditos normales. Y comenzamos. ¿Qué pasa? Sensaciones. Yo me quedo respirando más, tío, más del tiempo. ¿Mm? Me quedo respirando más del tiempo que era. Sí, os he dejado un poco más. Vale, vale. también. Sí. ¿Qué habéis sentido? Pues más tranquilo todavía. Mi realidad es que no me he podido relajar nada. Y tú has dicho más tranquilo. Más ¿no? tranquilo. Mirad eso. Yo he conseguido más o menos estabilizar mi mente, sí. Pues Era como una ciudad, ¿no? exactamente, son como ruidos de ciudad, lo más semejante a ruidos de ciudad. O podría haber poniendo el vecino martillando el cuadro del salón, pero Me pasa, sí, me pasa. también, Trabajando. pues tenemos que comprender que la vida es esto, constante. Y tenemos que aprender a adentrarnos dentro de ese ruido. No seguirlo, ni eliminarlo, sino adentrarse. Lo que pasa es que hay personas que les relaja el ruido, que eso va también dependiendo de la infancia, de la personalidad de uno, pero generalmente el ruido suele molestar, como es tu caso, que te ha costado un poco más. Entonces, vengo simplemente a daros un recordatorio de que no siempre tenemos ese momento perfecto para descansar, que muchos de vosotros estáis ahí seguramente pensando cuándo me toca vacaciones para irme de viaje con mi pareja, con mi hija o yo sola al spa. No. El día a día es esto. Entonces, como no consigamos adentrarnos en lo que hay hoy en día, estamos perdidos. Entonces, sí, disfruta de esas vacaciones, disfrutar de esas vistas a la playa, pero recordar que eso es una distracción sin más. Realmente esto es lo que cuenta. Y la respiración que hemos hecho podéis practicarla en casa. Y bueno, chicos, espero que os haya ayudado esta reflexión y así nos quito mucho tiempo también. Sí, agradecido. Muy bien. Te puedo presentar ya, ¿no? Sí. Vale. A ver. Sabía quién venía, pero no sabía qué se iba a hacer. Dasa es profesora de yoga, también de pilates, y además es creadora de contenido digital y es creadora también de los eventos wellness. Eventos Wellness, que es mi última marca reciente. Correcto, de salud y de bienestar. Así que ir a seguir su contenido, que se lo merece y bueno, que le gusta lo que hace, se nota, creo, ¿no? Menos mal que estamos grabando porque si no me duermo. Dasa, muchas gracias. Bueno, chicos, muchas gracias Un placer. a vosotros. Nada, espero que os vaya todo muy bien y a vosotros también. Me llevo esto. Genial. Seguimos nosotros.
¡Guau! Vamos a ver cómo se A ver, ya no hay botón, o sea que hemos hablado un poco del azúcar y ahora me gustaría hablar de la sal, ¿vale? Antes de entrar en el tema, yo quiero decir que yo le estoy echando sal al café. Me lo estoy tomando sin azúcar, solo descafeinado, por ejemplo. En mi caso, según vi yo, esto, la pregunta va para ti ahora, Juanjo. Según vi yo, te producía electrolitos en el líquido del cerebro, ¿no? Digamos que aumentaba esa producción de electrolitos y además pues te suavizaba la amargura del café. Pero sí que me gustaría saber si tiene algún tipo de beneficio a la hora de entrenar. El beneficio, bueno, José ahora también lo adentrará un poco en el tema de cómo el cuerpo recibe esa acción que tú buenamente haces. Al final hemos escuchado que meter sal en el batido de proteína, o no sé si las personas que ven el podcast lo habían escuchado, pero al final sí que tiene cierta relación con el rendimiento en el deporte. Al final, cuando hay ciertas personas que sufren mareo expuestas a la alta intensidad de ese entrenamiento, y con esta sal puede sufragar un poco estos mareos que sufren. Ya te digo, José ahora nos explicará un poco cómo sufre el cuerpo esa acción que tomas, pero tiene que ver mucho con los mareos y con la alta intensidad del entrenamiento. Es una parte o una pauta que se puede tomar si directamente estamos en un déficit muy restrictivo. Yo lo determinaría así, por, ya te digo, una dieta pues con bajo mucha restricción y que al final no te va a suponer una facilidad a la hora de entrenar. Podemos tomar esta estrategia. Realmente, para hablar, primero tenemos que presentar qué es la sal. La sal es cloruro de sodio, 60% cloro, 40% sodio. O sea que estamos hablando de dos elementos, de dos micronutrientes, de dos electrolitos, como bien comentaba Manuel, que son obviamente pues, importantes en muchísimas funciones. En la contractilidad muscular, cuando tú haces una actividad física o un ejercicio de jalón al pecho, el músculo liso, el cardíaco, tienen que ser contráctiles, ¿no? Tienen que tener esa capacidad de contracción para imprimir fuerza, ¿verdad? Ojo. También en el equilibrio hidroelectrolítico, el equilibrio del pH en la regulación de todo esto, e incluso en tema de salud, en la formación de ácido clorhídrico, que es un ácido que nos ayuda a realizar las digestiones correctamente. O sea que, hablando de sal como cloro y sodio, pues es importante. Es importante y hablamos igual. El azúcar, recomendación de la OMS, 25 gramos al día. Sal, recomendación 5. Estamos hablando que ahora, con el calorcito, uno suda más. Esos electrolitos van en sudor. Hay que reponerlos de alguna forma. Por lo tanto, no es lo mismo estar en invierno en una zona del norte de España que estar en verano en el sur. Hay que reponer esos electrolitos, ese agua. Y de hecho, cuando miramos el agua, tiene un análisis químico y vemos que tiene sodio. Luego se ven las típicas botellas que pone mineralización débil. Si yo lo que quiero es que tenga los minerales que tiene que tener, quitarlo es un error, porque hablando de otro micronutriente, el potasio, luego se asocia, no, es que la sal genera hipertensión arterial, genera patologías modernas, ¿no? Y la realidad es que no solamente es la sal según tu actividad física, según lo que te mueves, y ese equilibrio con el potasio, que ambos son fundamentales, ese equilibrio de la bomba sobre el potasio. Hablemos un poco sobre la hipertrofia a la hora de entrenar, que este tema al final lo controla más tú, Juanjo. ¿Es buena la hipertrofia tanto en el déficit calórico como en el superávit? A ver, en ambos procesos es necesaria. Tanto en el déficit como en el superávit, la hipertrofia acoge un papel fundamental. Sí que es verdad que en el superávit nosotros encontramos una respuesta creadora de estructura muscular, y en el déficit más de mantenimiento, dependiendo del sujeto al cual nos dirijamos o estemos proponiendo este tipo de trabajo. Nosotros, como profesionales dentro de pautar este tipo de metodología, tenemos que tener muy bien en cuenta el tipo de sujeto al que se va a poner la hipertrofia. En sujetos principalmente principiantes, con el cual el tiempo de entrenamiento que tienen es menor a 6 meses, sí que sufren una hipertrofia mayor cuando se exponen al trabajo de fuerza en el gimnasio. Y es debido a que anteriormente no han tenido esta pauta y su sistema muscular
pues lo va a recibir de mejor manera y no lo tienen. Y luego, entonces, en función del sujeto, pues ya habría que valorar. En cuanto a superávit calórico, ya te digo, la respuesta nutricional es mejor y por lo tanto, al ingerir este tipo de cosas, los macronutrientes, la hipertrofia se va a producir mejor de cara a poder, o sea, la toma de proteínas, ¿no? Tiene que ver mucho con la persona y en el momento en el que estés. Pero en gimnasio o de metodología dentro del entrenamiento es fundamental tomar las pautas correctas. Yo que sé, puede ser una buena cadencia, es decir, no sé si tendrás conocimientos dentro del gimnasio, pero una buena cadencia es hacer la fase concéntrica del ejercicio, la positiva vulgarmente llamada, o una excéntrica prolongada, van a favorecer a esta hipertrofia. Da igual en qué momento o en qué proceso te encuentres, ya sea déficit o superávit, que haciendo estas buenas pautas vas a recibir hipertrofia. Ya depende del sujeto el beneficio que tenga estas pautas que tú hagas. Bien. Una pregunta que me surge es que si... Bueno, y ahora es que me surge, es que la vivimos día a día, mucha gente dice, no, yo no voy a empezar un déficit calórico, no quiero perder peso porque entonces perdería el poder salir con mi amigo a tomar copas, a comer tapas, etcétera. Si yo estoy en déficit, ¿tengo que dejar de salir con mi amigo? No, de hecho es hasta contraproducente. Uno de los pilares básicos que decía es la adherencia. Si tu sistema de alimentación no te genera adherencia, igual es su óptimo y no es el eficiente, no el que toca. Por lo tanto, yo creo y apoyo, como te decía, en el ámbito de salud física, mental, emocional, espiritual, que la faceta social tiene que cubrirse. Yo lo apoyo así. Sí, al final lo que te va a dar la viabilidad a corto, medio y largo plazo. Nosotros, cuando acogemos a una persona dentro de nuestro programa de entrenamiento y nutrición, le decimos que este salto de dieta es totalmente necesario a nivel cognitivo, mental, felicidad, que se sienta cómodo con el proceso. Tú sí, es como meterte en una cárcel, ¿no? Al final estás privando de la libertad a una persona cuando la metes en prisión, ¿no? Se va a sentir en una celda con 4 paredes y no se va a sentir libre. El hecho de que tú le restringas tanto. Luego también, como te digo, entra dentro del factor deportista, no deportista, persona que acaba de empezar estos hábitos. Hay muchos factores que determinan el hecho de poder solventar esta capacidad, la adherencia con los saltos de dieta o no. Si vienes de una vida totalmente, o sea, que los eventos sociales marcan o caracterizan tu vida, pues obviamente salir de ellos te va a costar más. Si vienes de pequeñito ya inculcado por unos valores fuera de todos estos factores sociales, te va a costar menos. Entonces, también siempre el factor humano hay que tenerlo en cuenta. Pero sí que es verdad que en todos los procesos, todos los deportistas, imagínate un futbolista de primera división o un futbolista profesional, siempre va a tener esos momentos en los de que se va a salir de su pata profesional y va a vivir la vida, ¿no? Si al final el hecho de comerte un plato de jamón y queso, eso yo creo que hasta vive más años. Eso es gloria, te da años de vida también, a veces. Vale, referente a este tema, también conozco, y quiero que me digáis si vosotros también conocéis algún caso, el caso contrario, que es típica persona que empieza su cambio físico y dice, tengo que alejarme de mi círculo porque solo tiene malos hábitos, ya sea fumar, beber alcohol, salir de fiesta continuamente, al día siguiente no va a rendir lo que quieres. ¿Habéis tenido vosotros algún caso en la asesoría de gente así o habéis sido vosotros el propio caso de tener que alejaros de ese círculo? ¿Quieres responder? Sí, yo te iba a responder porque, ya te digo, hemos trabajado con una amplia variedad de personas, cada uno al final es de su padre y su madre, y como bien dices, cada uno está expuesto a un entorno determinado. En tu casa no se come lo mismo que en la mía, en mi casa no se come lo mismo que en la de José. Y ya no solo hablando de la pauta alimenticia, sino de ese ocio, cómo actúas sobre tu propio ocio saliendo de fiesta, yendo a la montaña a meditar, haciendo yoga, ¿no? Como antes lo comentábamos. Entonces es muy importante esos conocidos, esos amigos con los que te juntas, porque al final, ¿no? Como el dicho ese, dime con quién te juntas, al final hay un factor externo que determina el ser y un factor interno que también lo determina. Entonces hay personas muy influenciables, personas poco influenciables. Al final las poco influenciables van a tener mucho poder sobre sí como para poder decir no, hoy no y hoy sí. Y hay personas muy influenciables que al final, por el hecho de las personas con las que se juntan, pues se va a dejar llevar y no va a poder tomar estas pautas que nosotros, por ejemplo,
aplicaríamos la asesoría con cierta rigidez, ¿no? Como al final te va... O sea, vas a necesitar como para llegar a hacer exitosamente estas actividades. Entonces, el factor externo es muy importante y hay que saber solventarlo de la mejor manera. José. Sí, al final yo creo que cuando uno tiene un objetivo, con quién se junta dice mucho de cómo va a influenciar en su proceso. Yo creo que, vamos, que es clave, tu círculo cercano dice más de ti que tú mismo. Total, muy buena eso. Y bueno, me gustaría que me contarais ahora algún caso de éxito que hayáis tenido en la asesoría o al menos que recordáis con mucho cariño porque ya no fue solamente un déficit o un superávit, sino que fue un cambio de crecimiento en la vida. ¿Recordáis algún caso en general que podáis contarnos? Son ambas las perspectivas, ¿no? Somos dos personas totalmente diferentes. Es verdad que en continuo trabajo y mejora y con el mismo servicio en común. Pero bueno, José ahora expondrá sus casos o con los que a lo mejor se ha abierto más humanamente. Y yo sí que es verdad que tengo varios. Al final he recibido amigos dentro de mi programa de entrenamiento con los que han tenido éxito. Tenemos personas que han superado la pérdida de 20 kilos dentro de su cuerpo corporal. Al final eso es alegría. O sea, el hecho de conocer a esa persona día uno, hacer una trazabilidad, una periodización con objetivos corto, medio plazo y que en el largo plazo llegar hasta ahí y que se haya podido producir, yo lo recuerdo, pues ya te digo, con cierta alegría, superar los 20 kilos. Tenemos personas que, no voy a decir nombre porque al fin y al cabo no son conocidos, pero sí que personas que han superado los 20 kilos, los 15 kilos de pérdida de grasa, yo me he sentido muy contento con ellos y sobre todo porque venían de pautas no tan correctas como las que luego hemos propuesto dentro de la asesoría. Lo han conseguido amigos cercanos que al final cuando iniciamos la asesoría se han unido a nosotros y personas totalmente ajenas que al final hemos ido haciendo este entorno más entrañable y hemos hecho confianza y gracias a esa confianza también se han podido producir los objetivos. Tenemos mujeres que también con menopausia han logrado objetivos, ya no de pérdida de peso, de ganancia de peso, sino que objetivos a nivel emocional, hormonal, que han podido superar. Pautas digestivas que al final se han solventado. Entonces, yo pienso que hemos tenido muchos casos de éxito con los cuales nos hemos sentido cómodos y luego personas que directamente se han propuesto, han hecho su camino, lo han logrado y pues al final eran como más receptivos al hecho de lograrlo. Venían de algún deporte o al fin y al cabo que también siente alegría, pero también determina un poco el hecho de cómo lo vives porque vienen de un entorno un poquito más difícil y cuando lo consiguen, pues es verdad que te sientes un poquito más alegre con esas personas. Por esto iba a preguntar, me has mencionado mujeres con menopausia, ¿trabajáis con todo tipo de sexo, de cuerpo, todo tipo de personas que estén interesadas a trabajar con vosotros? Deportistas con patologías digestivas, hormonales, metabólicas, todo lo que podamos echar un cable, bien recibido es. Bien. Bueno, ¿algún consejito vuestro aquí de los profesionales para esos días que no hay motivación, que no hay esa disciplina necesaria que podáis ofrecerle a la audiencia? Pues realmente si hablamos de motivación hay como dos vías, ¿no? La intrínseca y la extrínseca. Hay momentos en los que la motivación es voy a mejorar la composición corporal, voy a verme cada vez más fuerte, más atlético y eso es pasajero. Pero el verlo de otra perspectiva de voy a ganar en salud, voy a ganar en bienestar, voy a ganar a que cuando tenga 30 años más y sea un poquito más anciano, voy a tener lo que yo quiero realmente. Yo creo que esa es la verdadera motivación más largoplacista que con objetivos muy concretos. Sí, como bien indica José, la motivación puede ser o extrínseca o intrínseca. Al final, el factor playa, ¿no? Que todos conocemos. Cuando una persona llega al verano y siente esa presión de estar bien físicamente porque se va a tener que quitar la camiseta, va a tener que va a poner su cuerpo a eventos sociales en los que sabe que no va a estar cómodo y entonces pues o acuden a programas como el nuestro como para poder mejorar ese aspecto o ya bien sea intrínseco, es decir, sé que estoy bien pero quiero estar mejor, viene un sentimiento ahí un poquito más profundo y esas personas al final terminan por conseguir casi... Habría un porcentaje un poquito más alto de personas que lo consiguen porque al final es, como te he dicho antes, esas personas sienten o les gusta más la actividad que están haciendo y esa persona que va por
un poco por obligación, al final lo acabas dejando. Entonces viene mucho también por el hecho de que te guste o intentes que te guste la actividad que va a hacer que mejore. Entonces tiene que ver, claro. Vale. Para cerrar esta conversación, me gustaría que algún mito que se os venga a la cabeza sobre nutrición o sobre entrenamiento, que queráis desmentir aquí a nuestra audiencia. Pues, por ejemplo, la recomendación de comer 2-3 huevos a la semana, que aumentan el colesterol sanguíneo. Para mí, mito. Realmente la ciencia a nivel de literatura científica lo demuestra y es el superalimento que, quitando un nutriente concreto como la vitamina C, tiene todo lo que necesitas. O sea que cuanto más huevos comamos, entre comillas, No obligatoriamente, no pero sí que se pueda comer más de 2-3 huevos por semana. En el momento que un alimento es saludable, pero reemplaza a otros que también lo son, igual no es tan saludable. Si se come a diario, es buena práctica. Un huevo o 2 al día puedes comer tranquilamente. Vale. Juanjo, ¿alguna...? Yo creo que todos estamos familiarizados hoy en día con las redes sociales. Con las redes sociales o con el internet. Tenemos el mito de la creatina que te deja calvo, o la creatina que te pone gordo, ¿no? Que hace que subas de peso cuando no es así. Al final la creatina se ha estudiado y tenemos ahí muchas fuentes a las cuales podemos acceder que ya hemos visto que no es así. Mitos en el gimnasio, pues cuanto más entreno, más fuerte me pongo. Eso no es así. Necesitamos cierta organización de entrenamiento, necesitamos buenas pautas, un buen descanso, una buena alimentación. Entonces, al final, muchas personas dicen, "Buah, es que entreno brazos muchas veces y se me va a poner el brazo más grande", ¿no? Tenemos la fatiga, la prefatiga, el desentrenamiento y, por tanto, también cuando entrenamos muchas veces un músculo, ese músculo no lo recibe como algo positivo, es decir, lo recibe como negativo. El factor de descanso, la recuperación, todo eso entra dentro de cuántas veces entrena un músculo, por qué. Entonces hay mitos que tienen que ver con el entrenamiento que se desmienten y que muchas veces pues necesitamos acceder a esa fuente o acceder a programas que te faciliten, porque ya te digo, hay mitos que tú los ves como correctos o que piensas que son correctos y no lo son. Pues chicos, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias de nuevo por venir desde Murcia hasta Almería. Espero que hayáis estado cómodos los dos y nos vemos en un futuro. Sí. Lo espero, al menos. Espero que vaya todo muy bien. Chicos, a vosotros, a la audiencia, piconetas. ¿Os mola el nombre que le he puesto a la audiencia del podcast? Piconetas. Cañero, es cañero. Es cañero, ¿no? Muchísimas gracias por estar ahí detrás de la pantalla apoyando un episodio más. Espero que os hayáis llenado de contenido, de valor y sobre todo de información para que la podáis aplicar al día a día. Hoy, pues, sobre nutrición y gimnasio. Nos vemos en el próximo. Por favor, acompañadme en el gesto, en el despido final. Un saludo del equipo del Pico al micro. Chao.